Mauro tenía todo lo que cualquier persona podría desear: riqueza, poder, una vida llena de lujos y estatus. Pero, en el fondo, había una pregunta constante en su mente: ¿realmente las personas me aman por lo que soy o solo por lo que tengo? A lo largo de los años se dio cuenta de que la mayoría de las personas que se acercaban a él parecían más interesadas en lo que poseía que en la verdadera esencia de quién era. Fue entonces cuando le surgió la idea: crearía un experimento, algo radical, donde se haría pasar por alguien común, sin el brillo del dinero, sin los lujos de la vida. Quería ver quién se acercaría a él por lo que realmente era y no por lo que tenía. Así que decidió fingir tener una discapacidad física. La mentira estaba lista para ser puesta en práctica. La primera fase del experimento comenzaría ahora. Estaba a punto de descubrir si realmente podía confiar en las personas o si tal vez todo lo que creía sobre la humanidad estaba equivocado. ¿Tienes curiosidad por saber lo que Mauro descubrirá sobre las personas y sobre sí mismo? Quédate con nosotros hasta el final y descubre lo que realmente sucede cuando se rompe el juego de las apariencias. En los primeros días del experimento, Mauro comenzó a notar algo curioso. Las personas reaccionaban a él de manera diferente. El simple hecho de estar en una silla de ruedas parecía alterar la forma en que los demás lo veían. Ya no era el empresario millonario, ahora era solo un hombre con una discapacidad. Se dio cuenta de que, mientras algunas personas mostraban una amabilidad disfrazada de lástima, otras lo trataban con una compasión exagerada. Pronto entendió que, para la mayoría de las personas, las apariencias eran más fuertes que cualquier otra cosa. Aquellos que lo miraban con lástima o lo trataban de manera excesivamente cuidadosa no se interesaban por él, se interesaban por su historia de superación. Mauro se dio cuenta de que su discapacidad, aunque falsa, había creado una barrera invisible. Lo estaban viendo, no por quien realmente era, sino por lo que parecía ser. Pronto, Mauro comenzó a darse cuenta de que su experimento estaba revelando más sobre él mismo que sobre los demás. Había creado una identidad que no era suya y ahora estaba atrapado en ella. Lo que quería descubrir era quién vería más allá de esa fachada, quién se preocuparía por él y no por su historia inventada. Fue en el encuentro con Elena donde Mauro tuvo su mayor sorpresa. Elena, una profesora de literatura sencilla y genuina, no mostró lástima. No lo vio como alguien que necesitaba ayuda, ni hizo preguntas sobre la discapacidad falsa que él intentaba vender. Trató a Mauro de manera natural, con el mismo interés que tendría por cualquier otra persona. Mauro quedó perplejo. No estaba acostumbrado a esto. Esperaba que ella hiciera preguntas sobre su discapacidad o al menos mostrara algún tipo de incomodidad, pero Elena simplemente lo trató como a un igual. Hablaban sobre sueños, sobre la vida, nada de lástima, nada de distancias emocionales. Para Mauro, esa conversación fue diferente. Elena no veía la silla de ruedas como un obstáculo. No lo trataba con la compasión que él ya conocía. Lo trataba como a una persona normal, alguien con quien podía hablar sobre libros, vida y sueños. Por primera vez se sintió realmente conectado con otra persona. Poco a poco, el experimento de Mauro comenzó a salirse de control. Lo que comenzó como una manera de probar a las personas si lo amarían por lo que realmente era, se estaba convirtiendo en algo más profundo. La verdad es que Mauro no solo estaba probando a Elena, se estaba probando a sí mismo, estaba comenzando a enamorarse, y la mentira que había construido se estaba volviendo más difícil de cargar. Cada vez que miraba a Elena, sentía un nudo en el pecho. Ella lo trataba con tanto cariño, sin saber de su engaño, que apenas podía soportar el peso de la mentira. Por primera vez, alguien estaba viendo a Mauro, no como el
millonario, sino como un hombre real, con sus miedos e inseguridades. Ya no sabía qué hacer. Revelar la verdad significaba perder a la única persona que lo trataba como igual. Pero continuar con la mentira sería, en el fondo, traicionarse a sí mismo. Estaba emocionalmente atrapado en su propia mentira y, a medida que pasaban los días, eso lo consumía más. No sabía si debía decir la verdad y arriesgarse a perder a Elena o seguir con la farsa que, aunque lo hacía sentirse protegido, ya no era suficiente para mantener la conexión verdadera que sentía. Sone. Llegó el momento. Mauro sabía que no podía seguir ocultando la verdad. El peso de la mentira lo estaba sofocando. Sentado allí, junto a Elena, sentía que nada más podría ser como antes. La miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero la realidad lo aplastaba. Sabía que, al revelar la verdad, arriesgaba perderlo todo. Elena, hay algo que necesito contarte. Las palabras salían de su boca con una lentitud angustiante, como si supiera que este momento lo cambiaría todo. Miró a sus ojos y finalmente dijo la verdad. La silla de ruedas, la discapacidad, todo lo que había creado para protegerse, era mentira. Quedó en silencio. El choque invadió a Elena y Mauro sintió el peso de cada palabra. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero ya no podía vivir con la mentira. La reacción de Elena fue inmediata. Se sintió traicionada, engañada, pero a pesar de su sorpresa, algo en sus ojos mostraba que aún intentaba entender lo que lo había llevado a actuar de esa manera. Después de la revelación, Mauro sintió que necesitaba cambiar. No se trataba solo de Elena, sino de él mismo. El peso de la mentira era insoportable y sabía que, para seguir adelante, tendría que confrontar sus propias inseguridades. Comenzó a buscar ayuda, a lidiar con el dolor de su vulnerabilidad. La terapia, aunque difícil, era el único camino que podía seguir. Con el tiempo, Mauro comenzó a entender que su dolor no venía solo de la mentira, sino de una vida entera de miedo y desconfianza. Se cerró a los demás durante tanto tiempo que, cuando finalmente encontró a alguien que lo trataba con sinceridad, no supo cómo lidiar con eso. Y ahora, la única manera de seguir adelante sería disculparse, no solo con Elena, sino consigo mismo. Elena estaba sola, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Sentía el dolor de la traición, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la sinceridad en la carta de Mauro. Lo que hizo estuvo mal, pero algo en sus palabras la tocó profundamente. Estaba siendo vulnerable, algo que nunca había mostrado antes. Sabía que su reacción inicial fue de ira, pero ahora, mirando sus palabras, se preguntaba, ¿podría perdonarlo? Con el tiempo, Elena comenzó a darse cuenta de que, tal vez, no era justo condenarlo tan rápidamente. La vida de Mauro no era perfecta y estaba intentando superar un pasado doloroso. Entendió que lo que él buscaba era lo mismo que ella, una conexión verdadera, y, aunque aún dolida, algo en su corazón le decía que él merecía una segunda oportunidad. Xui. Con el tiempo, las heridas comienzan a sanar. Para Mauro, el proceso de reconstrucción era más difícil de lo que imaginaba. Sabía que, aunque Elena estaba dispuesta a intentarlo, la confianza no se recuperaría de la noche a la mañana. Estaba aprendiendo que, para conectarse de verdad, tendría que ser vulnerable y dejar atrás todas las armaduras que usó durante tanto tiempo. Cuando Elena se sentó junto a Mauro, ya no había máscaras entre ellos. Estaban allí, no como el empresario y la profesora, sino como dos personas vulnerables y dispuestas a conocerse realmente. La reconstrucción de la confianza sería difícil, pero ambos estaban listos para dar el primer paso. Después de todo el dolor, las mentiras y las revelaciones, Mauro y Elena finalmente encontraron algo que realmente importaba, la verdad. Caminan juntos, ya no como el empresario y la profesora, sino como dos personas dispuestas a conocerse profundamente, sin miedo de mostrar quiénes son realmente. La reconstrucción de la confianza no fue fácil, pero al final ambos descubrieron que la verdadera conexión viene de la vulnerabilidad y la honestidad. Este es el poder de la vulnerabilidad y la honestidad en las relaciones.
A veces, lo que necesitamos para realmente conectar con los demás es simplemente ser auténticos, sin miedo a mostrar quiénes somos. ¿Y tú, ya has pensado en permitirte ser más verdadero en tus relaciones? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y las conexiones humanas.